Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Semana que viene también les animo a, si conocen personas que están pasando por momentos difíciles, traerlos. El sermón de la semana que viene se va a titular Los beneficios de las pruebas. La bendición de pasar por dificultades. Entenderemos el porqué de las pruebas y nos centraremos en ese famoso y conocido versículo que dice: todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Y entenderemos qué quiere decir Dios con eso. Y veremos que pasar por pruebas no es malo. Y no hay que pedirle a Dios que nos las quite, sino que entenderemos que Dios nos quiere enseñar en esas pruebas. Nos quiere cambiar en esas pruebas. Y en vez de pedirle a Dios, quítame la prueba, le vamos a decir a Dios, cámbiame a través de la prueba. Enséñame a través de la prueba. Ayúdame a través de la prueba. Y aprenderemos que las pruebas no pedimos para que las quite Dios, porque normalmente las pruebas vienen de Dios. Será una bendición. Pero hoy nos centraremos en estos dos versículos, 26 y 27, y dice así: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Voy a leer el versículo 26 de nuevo y ahí luego ya pueden tomar asiento. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pueden tomar asiento. Antes de nada, yo quiero saber ¿cuántas personas de las que están aquí reunidas en esta mañana han escuchado la expresión el Espíritu intercede por nosotros? ¿Lo han oído? Sí, amén. ¿Cuántas me sabrían explicar bíblicamente qué significa? ¿Cuántas me sabrían explicar bíblicamente en qué sentido intercede por nosotros? ¿Cuántas me sabrían explicar bíblicamente qué significa con gemidos indecibles? ¿Qué es lo que Él intercede? ¿A quién intercede? ¿Por qué intercede? ¿Cuándo intercede? ¿Qué significa gemidos indecibles? Hermano, tenemos un gran número de personas creyentes que saben y memorizan textos bíblicos, pero no los entienden. Hay una página en las redes sociales que yo a veces veo y que algunos de ustedes, que yo los tengo así como amigos en Facebook, comparten, que es una página que se dedica a poner versículos y el sentido real de ese versículo, y te das cuenta que muchos no han entendido nunca lo que significaba ese texto. Textos bíblicos claros que todos conocemos, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que toda la vida la gente lo ha estado utilizando para hablar de éxito o para emprender un negocio y decir, no, mi empresa va a salir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, mi relación de noviazgo va a salir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando realmente es un texto que hablaba de lo que Pablo enfrentaba en medio de la aflicción, en medio de las prisiones, en medio del sufrimiento, y a lo que Pablo se estaba refiriendo realmente es que Pablo sabía que podría soportar todo ese dolor y todas esas pruebas en Cristo Jesús, que era su fortaleza. Entonces te das cuenta que hay un montón de personas en la iglesia que recitan versículos y no entienden el sentido real de ese versículo. Es lo mismo que pasa hoy con este texto. Mucha gente dice, no, tranquilo, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero no entienden realmente en qué contexto Pablo dice eso, qué tipo de intercesión está haciendo el Espíritu por nosotros. ¿En qué momento Él intercede por nosotros? ¿Qué oraciones hace? ¿Qué significa gemidos indecibles? Y mi deber en esta mañana no es otro que enseñarte eso. Porque, hermanos, el deber de un predicador no es simplemente salir tú de aquí motivado, salir de aquí con esperanza, salir de aquí con fe. El deber de un predicador es que salgas con el conocimiento de Dios, que conozcas un poco más a Dios, que aprendas un poco más del Señor y que tu alma sea alimentada. Hermano, tu espíritu tiene hambre. Tu carne a lo mejor no lo nota, pero tu alma necesita alimento hoy. Y mi deber como pastor es darte alimento, es sustentar tu alma con palabra de Dios, no con las mías.
Entonces hoy vamos a analizar despacito ese texto y nos haremos diferentes preguntas a lo largo de este tiempo para entenderlo bien, y yo creo que saldremos de aquí llenos de esperanza. Porque realmente la noticia de que el Espíritu Santo intercede por nosotros va a ser una noticia que te va a llenar de esperanza. Te va a hacer sentir acompañado, te va a hacer sentir con un compañero de batallas, te va a hacer sentir que nunca más vas a estar solo, sabiendo que tienes alguien, porque no es algo, es alguien que intercede por ti todo el tiempo. Porque el Espíritu Santo no es algo, no es una energía, es una persona, es real, es Dios. Entonces entenderemos que quien intercede por nosotros no es una energía mística, es Dios mismo quien dentro de nosotros clama por nosotros. Y hoy saldremos de aquí fortalecidos, hermano, ese es mi deseo. Pero antes de todo, como vosotros sabéis, nosotros llevamos predicando Romanos 8 varias semanas. Y si te das cuenta, hemos visto lo que el Espíritu significa para el cristiano. Durante varias semanas hemos estado viendo las funciones del Espíritu Santo. Hemos visto lo que significa estar en el Espíritu, lo que significa tener al Espíritu. Antes de llegar aquí, para saber que el Espíritu intercede por nosotros, Pablo nos ha dicho muchas más otras cosas que tienen que ver con el Espíritu. Y yo quiero hacer un repaso. Y si tú estás en Romanos 8, me sigues un poquito con tu Biblia, porque vamos a ver algunos versículos y vamos a recordar cosas que nos ha dicho Pablo que tienen que ver con estar en el Espíritu. En el inicio del capítulo 8 y en el versículo 2, Pablo empieza a decir: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y la muerte. Lo primero que Pablo nos enseña es que el Espíritu, la ley del Espíritu, estar en el Espíritu nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Tener al Espíritu Santo ya significa ser libre del pecado y ser libre de la condenación eterna. En el versículo 4, Pablo dice: para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el versículo 4, Pablo nos enseña otra cosa más de estar en el Espíritu. Y lo que Pablo nos enseña es que estar en el Espíritu significa que los requisitos de la ley se cumplen en nosotros. Y es algo que aparentemente es raro, porque tú nunca vas a cumplir la ley perfecta. Pero lo que hace estar en el Espíritu es cuando Dios mira a tu persona, ve como si ya hubieras cumplido la ley. Y entonces te ve como justo, porque Cristo sí la cumplió. Y al estar en el Espíritu, Dios te mira y piensa y ve como si hubieras cumplido cada uno de los mandamientos de la ley. Estar en el Espíritu significa otras cosas. En el versículo 6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Otra cosa que tiene el Espíritu Santo es que estar en el Espíritu trae al creyente vida y trae paz. Como dijimos nosotros anteriormente, no significa no tener problemas, no significa no tener luchas, y ni siquiera significa que no vamos a estar tristes y abatidos a veces, pero significa que en términos generales, en medio de la aflicción, al estar en el Espíritu vamos a encontrar gozo, vamos a encontrar fuerza y vamos a encontrar paz, y sobre todo vamos a tener vida. En el versículo 11, el apóstol Pablo dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. La siguiente cosa que Pablo dice: ya no es solo que tendremos vida y paz, ya no es solo que los requisitos de la ley se han cumplido en nosotros, ya no solo es que estamos bien con Dios, sino que también dice una gran promesa: nosotros resucitaremos con Cristo. Tener al Espíritu Santo también es garantía de que al final de nuestra vida, el día de la resurrección de los muertos, nosotros también resucitaremos en gloria. Versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra de las funciones que tiene el Espíritu Santo y que vimos, si no me equivoco, hace un par de semanas o 3, es que el Espíritu nos permitía matar las obras de la carne. Era la herramienta, era la persona perfecta a la que, pegados a esa persona, podríamos luchar contra el pecado, luchar contra las tentaciones y vencerlas por la gracia de Dios. El Espíritu Santo no solo nos da vida, no solo nos da paz, no solo nos hará resucitar, no solo nos muestra justos ante Dios, sino que también nos ayuda a luchar contra el pecado. Pastor, me siento tentado. Pastor, me siento tentado al pecado. Pastor, me siento atado a algunas cosas pecaminosas.
Ve a buscar a Dios, clama por el Espíritu Santo que te ayude en tus debilidades y Él te ayudará a vencer toda tentación, hermano. No hay tentación que no se pueda superar si te pegas a Dios. Pero pegado en la pantalla del ordenador, pegado en la tele, pegado a musiquita, pegado a canciones y pegado a gente, no vencerás. Pero pegado a Dios, hermano, vencerás cualquier tentación. Porque Cristo las venció y ahora Cristo mora en ti. Entonces tú puedes vencer las tentaciones en Cristo Jesús. Versículo 14, Pablo también dijo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ya no solo nos ayuda en nuestra debilidad, ya no solo nos ayuda a matar nuestra carne, ya no solo nos da vida y paz, ya no solo nos hace justos ante Dios, sino que también nos guía. El Espíritu nos guía. El Espíritu es como una brújula para nosotros que a través de la palabra, a través de la oración, orienta nuestros pasos a saber que tomar decisiones correctas. Hermano, muchas veces en la vida te va mal porque tomas las decisiones sin consultar la palabra, sin consultar a Dios y solo haces lo que sientes, lo que se te pasa por la cabeza, lo que se mueve en tu corazón y te va a ir mal, hermano. Si te dejas guiar por el corazón, te va a ir mal. Si tomas decisiones por impulso, te va a ir mal. Pero nosotros tenemos un recado bueno, una idea, un concepto claro que tenemos que tener clavado en nuestro corazón. El Espíritu nos guía. Y nos guía por el camino correcto, el camino que agrada a Dios. Y después de todas esas funciones, de darnos vida, de darnos paz, de sustentarnos, de guiarnos, de ayudarnos a matar nuestra carne, llegamos al versículo 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En ese versículo llegamos a una función maravillosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Ora por ti, hermano. Ora por ti. Hermano, lo mejor que puede hacer alguien en la vida por nosotros es orar. A veces tú crees que no. A veces tú vas a la persona, hermano, necesito que me ayude con eso, y la persona te dice, te estaré orando por ti, y te molesta porque tu carne quiere otro tipo de ayuda. Pero hermano, no hay nada más precioso que una persona pueda hacer por nosotros que orar. Si tú alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo ayudar a mi pastor en su ministerio? Te digo cuál es la mejor manera. Ora por mí. ¿Cómo puedo ayudar a la esposa de mi pastor? Porque la carga de mi pastor es pesada y ella también la lleva y en parte ella también la sufre. ¿Cómo puedo ayudar a Clicia? Ora por ella. ¿Cómo puedo ayudar a la familia del hermano tal? Ora por ellos. Pastor, quiero ayudar a mi iglesia, acabo de llegar, todavía no sé bien en qué área puedo ayudar, pero quiero servir a mi iglesia. Ora por tu iglesia. A veces queréis trabajar con vuestras manos y no oráis, y la mejor cosa que podríais hacer por una iglesia es orar. ¿Cuántos días de la semana pasas minutos o horas clamando por el culto de domingo, el lunes o el martes? Señor, trae a las almas. Señor, habla con los invitados. Señor, salva a los nuevos creyentes. Señor, edifica tu iglesia. Señor, usa el pastor. Señor, usa la alabanza. A veces queréis milagros, hermano. Queréis cosas grandes y no pedís por ellas. No sé si es que tenéis poca fe, porque Dios es grande y Dios sigue respondiendo nuestras oraciones. Hermano, lo mejor que puede hacer un pastor por ti, ¿qué te crees que es? Orar por ti. La mayor muestra de amor de una persona es orar. ¿Sabes por qué es la mayor muestra de amor? Porque orar implica tiempo. Implica tiempo. Es darte algo que sé que ya no voy a recuperar. Si yo te compro una camiseta, mañana trabajo un par de horitas y gano otra vez el dinero y lo recupero. Pero todo el tiempo que yo te doy no vuelve. Y doblar mis rodillas durante media hora para orar por tu familia es un regalo. Porque estoy primeramente dándote algo que no va a volver, que es mi tiempo. Y segundo, lo estoy dando a una persona que te va, a un ser celestial que puede cambiar todas tus circunstancias. Lo mejor que podemos hacer por un ser humano es orar. Tanto que la Biblia nos enseña constantemente que gente oraba por personas. Pedro estaba en la cárcel. Y la iglesia no tramaba un plan para ver cómo librarlo. La iglesia dice que hacía de continua oración por Pedro. Y Dios ya se encargó de liberar a Pedro.
A veces nosotros queremos hacer el trabajo, queremos arquitectar un plan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nos colaremos en la celda, les quitaremos la llave a los soldados y libraremos a Pedro, ¿no? Pero alguien se pararía con sensatez y dijo, no, nosotros oraremos y que sea hecha la voluntad de Dios. A lo mejor Pedro tocó ya morir por causa de su fe. Y vamos a orar para que si Dios lo quiere liberar, lo libere, y si no lo quiere liberar, que lo fortalezca. Porque a veces oramos solo por soluciones y a lo mejor tenemos que orar para que Dios se glorifique en medio del dolor. A veces gente tiene una enfermedad y solo pides a Dios que se la quite. ¿Te has parado a pensar a lo mejor en pedir a Dios que sea glorificado en la enfermedad? No, Señor, cura al hermano del cáncer. No, Señor, haz que no sufra. Haz que te honre en medio de la enfermedad. Haz que predique en medio de la enfermedad. Haz que sus últimos días en medio de la enfermedad muestre gozo y confianza sabiendo que va contigo. Siempre pedimos lo que creemos que nos conviene. Y hoy veremos que una de las cosas por las que el Espíritu Santo intercede es porque no sabemos orar como debiéramos. Hermano, tú no pides muchas veces lo que Dios sabe que es mejor. Tú pides lo que tú crees que es mejor. A lo mejor en la iglesia pedimos, Señor, manda almas para irnos a un lugar mayor. Y a lo mejor Dios está diciendo, es que yo me voy a llevar algunas para que sigáis más tiempo ahí, porque yo quiero que estéis ahí. Porque no estáis preparados para un lugar mayor. Porque si os vais a un lugar mayor se va a volver un circo. No estáis capacitados, no vivís en santidad, no tenéis compromiso. Y al final se va a volver un lugar con cientos de personas, pero ninguna convertida. Yo no quiero eso. Yo quiero que os convirtáis. Yo quiero que os entreguéis. Yo quiero que os santifiquéis. Y prefiero que os quedéis ahí para seguir trabajando con vuestro carácter. Una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que Dios quiere. Pero Dios nunca se equivoca. Dios siempre sabe lo que es mejor. El apóstol Pablo muchas veces también pedía oración. Cuando tú lees las cartas de Pablo, no ves a Pablo diciendo, orad por mí, para que pueda predicar con fuerza, para que predique con denuedo, para que Dios me oriente, para que Dios abra puertas. El apóstol Pablo, el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, pidiendo oración. También la propia palabra nos enseña, orad los unos por los otros. El propio Jesús en los evangelios muestra la intercesión de Jesús por nosotros, orando Jesús por sus discípulos, incluso por ti y por mí también, porque Jesús hay un momento de esa oración que dice, no solo te pido por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Jesús intercedió por nosotros, la iglesia intercedió por Pedro, Pablo pedía oraciones, constantemente la Biblia nos llama a orar unos por otros. ¿Por qué? Porque lo mejor que podemos hacer por alguien es orar. No criticarlo, no apuntar a sus errores, no esperar que cometa un error y caerle encima con el pie, no esperar que cometa un error y ya ponérselo en la cara, has fallado. No, orar por esa persona. Si pasáramos orando por la gente la mitad de tiempo que pasamos observando sus errores, la gente cambiaría, la gente sería fortalecida. Ya basta las cargas de la vida para saber que si fallas, tus propios hermanos y familia te ponen más cargas encima. Hoy da miedo fallar hasta en la iglesia, porque es la iglesia la que muestra tus fallos. Hoy no perdonamos ni en el cuerpo de Cristo. Hoy no se puede tener un mal día con el Señor. Si oráramos por la gente, hermano, las vidas cambiarían, los hogares cambiaríamos. Pero nos sentamos a decir, ¿has visto? Llevan años en la iglesia y ni cristianos parecen. No oramos por ellos. ¿Has visto fulano? Parece que es cristiano, pero solo es dominguero. No oramos por ellos. Si oráramos por la gente, lo mismo que comentamos de su vida, igual Dios empezaría a obrar. Pero te aseguro una cosa, eso no es muestra de amor, eso es pecar contra Dios y contra las personas. Y nosotros no somos llamados a ver los errores de los demás, somos llamados a predicar el evangelio y a orar por nuestros hermanos. Yo hago un clamor en este día, antes de seguir con el tema, orad por los hermanos. Orad por las personas. Cuanto más mala vida os parezca que llevan, más oración tenéis que hacer por ellos. Yo es algo que me pregunto, ¿cuánto tiempo dedico a orar por la gente de la que yo veo errores, de la que yo veo problemas, de la que yo veo mal carácter? No, hermano, tengo que doblar mis rodillas. ¿Cómo pretendo que sus vidas cambien si no los apoyo ni siquiera con mis oraciones? Tenemos que orar. Dios ora por nosotros. Dios intercede por nosotros. Nosotros debemos interceder por los demás.
Tenemos que orar por los pastores, por los obreros, por los hermanos, por la familia. Hermano, hay tanta gente que necesita oración y no lo hacemos. La gran cosa y la gran realidad es que apenas oramos ni por nosotros. Porque la gran realidad es que la iglesia ha perdido su vida de oración. Y por eso discutimos, por eso seguimos tan carnales, por eso seguimos como carnales, porque somos de Espíritu Santo, estamos llenos de Dios, pero actuamos a veces como si estuviéramos en el mundo. Por eso tenemos el temperamento que tenemos, por eso a veces fallamos como fallamos, porque no vivimos una vida de oración. Tenemos más comunión con la tele, con el ordenador, con el móvil que con Dios. Y luego pretendemos vivir como Cristo. No se puede, hermano. No se puede. Yo creo, hermanos, que es lo que principalmente Satanás ha quitado a la iglesia, la oración, porque él sabía que un pueblo que dobla sus rodillas ante Dios, tarde o temprano se va a parecer con Dios. Y si los aparta de la oración, los aparta de la fuente, porque letra es muy fácil leer, pero la oración transforma nuestras vidas. Yo siempre he pensado esto, que leer la Biblia trae la Biblia a mi cabeza y orar la baja a mi corazón. Y es una cosa que yo he visto siempre. Y realmente a mí me ha pasado, y a lo mejor a ti, hay gente que tiene mucha Biblia en la cabeza, pero le falta mucha Biblia en el corazón. Él te va a decir que hay que amar los unos a los otros, que hay que amar a los hermanos, que hay que considerar a los hermanos como superiores a uno mismo. Te va a recitar textos y textos, pero luego le vas a ver y no vive ninguno. Porque lo ha leído, pero no ha orado para que baje al corazón y lo pongamos por él por obra. Todos sabemos, ¿verdad? No seáis oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y te digo una cosa, solo se puede ser un hacedor de la palabra si oramos para que la palabra llegue a nuestro corazón. La pregunta que nos hacemos en este día es ¿por qué el Espíritu intercede por nosotros? ¿Por qué tiene que interceder por nosotros? Y el mismo apóstol Pablo nos ha dado la respuesta. En primer lugar, el Espíritu Santo intercede por nosotros porque somos débiles. Mira lo que dice, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo debe interceder por nosotros porque somos débiles. Si hoy estamos aquí nosotros, si hemos venido un domingo más aquí, a lo mejor alguno ni esta semana ha orado, es porque hay alguien clamando en su interior. Hay alguien orando por él. Hay alguien intercediendo por él para que no caiga en la fe y siga adelante. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros porque somos débiles y nos ayuda en nuestra debilidad. Hermano, yo no sé si has oído hablar del progreso del peregrino. Después de la Biblia, en el medio cristiano, el libro más impreso y traducido de la historia. Tanto que en YouTube puedes encontrar hasta una pequeña película, El progreso del peregrino, y la recomiendo. El autor de ese libro se llama John Bunyan. John Bunyan pasó 12 años en la cárcel por predicar el evangelio. Y él lo hacía de una manera peculiar. Él lo hacía con historias, lo hacía con cuentos. Él sabía hacerlo. Es como la historia de las crónicas de Narnia. Ustedes sabían que es el evangelio plasmado en película. Que el autor de las crónicas de Narnia es cristiano. Y la historia representa el evangelio, que los personajes van a ver el mal, van a ver a Jesús, van a ver un rey, van a ver un león, van a ver tantos personajes que si estudiaran el trasfondo se darían cuenta que es la historia de la fe y el evangelio. De la misma manera, John Bunyan hizo lo mismo con el progreso del peregrino. Explicó una historia que hablaba del evangelio, hablaba de las tentaciones, hablaba del cielo, hablaba del infierno, hablaba del juicio, hablaba de Dios, hablaba del cristiano. Pero John Bunyan tenía una cosa peculiar, lo metieron en la cárcel y no lo iban a matar, pero lo querían tener preso y estuvo 12 años preso. Y solo le decían una cosa, si tú quieres salir a la calle te dejamos libre, pero con una condición, solamente una, no prediques más a Cristo. No le dejaban predicar. Al final muchos hubieran salido, ¿no? Bueno, puedo ir a la iglesia, puedo ser cristiano, simplemente no tengo que predicar, voy a salir. Pero ese hombre tenía un llamado tan fuerte en su corazón que estuvo 12 años en prisión. ¿Tú te crees que es fácil tomar esa decisión? Si eres soltero, a lo mejor sí. Pero John Bunyan tenía una mujer y 4 hijos. Uno de sus hijos era ciego. Y seguramente la mujer le diría que lo necesitaban en casa, que los niños estaban creciendo, que las cosas no eran fáciles. Y él podía salir, pero algo en su corazón decía, es que si salgo tengo que predicar. Y estuvo 12 años en la cárcel, sufriendo porque amaba a Dios y no podía dejar de predicar.
Y seguramente en esa prisión clamaba. Y seguramente en esa prisión oraba. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano pasa por momentos de debilidad. Tú pasas por momentos de debilidad. Tú pasas por momentos en tu relación matrimonial, en tu trabajo, en tu vida espiritual, en momentos débiles. El mismo Pablo lo sabía. En Romanos 6:19 Pablo dice: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. El apóstol Pablo incluso lleva un mensaje sencillo a veces porque sabe que sois débiles y no podemos aguantar las cosas más espirituales. Hermanos, muchas veces tú quieres entender los misterios de Apocalipsis, las revelaciones de las profecías, y te vas a volver loco. Eres muy débil. Ya sabes solo los 10 mandamientos y no tienes fuerza para cumplirlos si quieres saber los tesoros más profundos. No sabemos cumplir ni las cosas más básicas y queremos conocer los secretos más profundos de las profecías y de las revelaciones bíblicas. No, hermano, a veces Pablo tenía que hablar con sutileza, con sencillez, porque éramos débiles. Y tenía que traer mensajes de aliento y no podía traer cosas muy profundas, porque la iglesia no estaba preparada. No estaba preparada por su debilidad. El propio Pablo muestra que él es débil. Porque a veces creemos que los líderes espirituales no son débiles. Creemos que solo la gente de a pie es débil. Pero no, los líderes son débiles, los maestros son débiles, los misioneros son débiles, los pastores son débiles. Pablo, el apóstol, era débil. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 7 a 10. Ese texto lo deben conocer. Pablo dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo era débil y no lo escondía. Y hoy muchas veces nos hacen en la iglesia tener que mostrar que somos fuertes cuando no lo somos. Tanto que yo me crié en un movimiento carismático, donde cuando le preguntas a un cristiano cómo está, siempre te dicen: victoria. Hermano, ¿cómo está? En victoria. Y a lo mejor está la casa destruida, triste, abatido, en victoria. Pero hermano, está llorando. Hermano, no, su matrimonio, si está al borde de divorcio. No, yo declaro victoria. No, hermano, muestra tu debilidad. Reconoce que estás mal. ¿Cómo te vamos a ayudar si siempre estás en victoria? Y encima estás siempre en victoria, y además de no poder con tu vida, como la gente te ve siempre en victoria, te va a llevar sus problemas. Bueno, yo le voy a contar mi vida, hermano, porque como estás siempre en victoria, entonces podrá con todo. Ahí intentas ayudar a la gente, no puedes ayudar a los tuyos. No, hermano, no escondas tu debilidad. Hermano, ¿cómo estás? Pastor, estoy abatido. Pastor, estoy triste. Pastor, ore por mí. Pastor, tomémonos un café. Pero no para que me cuente cosas bíblicas, no para que me edifique, no para que me enseñe, pastor, para contarle mis problemas, para contarle mis luchas. Pastor, abráceme. Pastor, consuéleme. Pastor, deme una palabra de ánimo. Pastor, no consigo andar. Pastor, no avanzan mis pies. ¿Qué crees que te van a decir? Lárgate, este sitio es lugar para fuertes. No, hermano. Esto es una casa de débiles. Un cristiano no debe esconder ni avergonzarse de sus luchas. Lo estás pasando mal en tu casa, cuéntalo. Lo estás pasando mal en tu trabajo, cuéntalo. Emocionalmente estás triste, cuéntalo. No, un cristiano no puede estar triste porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No entendéis nada, hermanos, si creéis así. Si creéis que ser cristiano es estar siempre así, es mentira, hermano, eso es un drogado. Eso no lo hace la fe, lo hace la marihuana. Todo el día. No, en la fe se llora. En la fe se pierden fuerzas. En la vida cristiana se sufre. En la vida cristiana hay días que te vas a comer a los leones y hay días que te dejarías comer por ellos. En la vida cristiana hay días que te pones a orar y oras por la iglesia y hay días que no oras ni por ti. En la vida cristiana hay momentos que lees la Biblia entera y hay días que te pasas 2 o 3 días sin coger la Biblia. Hay días de alegría y hay días de melancolía. Hay días de gozo y hay días de tristeza. Hay días de risas y hay días de lágrimas.
Porque somos creyentes, pero somos humanos. Y no podemos esconder nuestras debilidades. Es que el mundo, ¿cómo creerá si nos ve débiles? Porque por eso el mundo tiene que creer. Porque Dios no vino a salvar a los fuertes. No vino a salvar a los superhéroes. No vino a hacer la Liga de la Justicia. Dios vino a buscar débiles y pecadores. A perdonarles sus pecados. A ayudarles en su debilidad. Y hacerles entender que cuando son débiles están fuertes, porque cuando son débiles ya no encuentran nada que hacer ellos y empiezan a depender de Dios. Es Dios a veces el que te quita las fuerzas, para que llegues al momento de decir, ya no me queda nada más que Él. Para que así puedas aprender que solo quedándote Él tienes todo lo que necesitas. A veces Dios te tiene que quitar todo para entender tú y enseñarte que Él es todo lo que realmente necesitabas y que lo demás no era todo lo que te hacía feliz. Pero no podemos esconder nuestras luchas. La gente a veces cree que nunca va a ser pastor porque los pastores se muestran como superhéroes, que no fallan. No, yo oraré por ti, yo oraré por ti, yo oraré mi casa perfecta, mi familia perfecta, mi vida perfecta. Ahí llegan a esta iglesia y hay un pastor que a veces está enfadado, a veces está contento, a veces ríe, a veces llora. ¿Saben por qué? Somos gente normal, solo con un trabajo en la obra. A veces estamos aquí, a veces estamos aquí, a veces queremos abrir 30 iglesias, a veces queremos dejar la que pastoreamos. Esto es la vida. Y por eso el Espíritu tiene que interceder por nosotros, porque somos débiles. Y hay días que tú no estás orando por mí. Y hay días que yo no tengo fuerzas de orar por mí, pero hay alguien que intercede por mí. Porque tenemos malos días. ¿Qué quieres? ¿Que se muera un ser querido y decir, no, yo estoy gozoso en el Señor? No, estás triste, estás abatido, has perdido una madre. ¿Cómo le dices a una persona que ha perdido a su esposo o a un hijo, gózate en el Señor? ¿Qué gozo va a encontrar ese día, hermano? Pero es realmente el Señor el que le va a dar gozo, es realmente el Señor el que le va a dar paz, pero tenemos que entender que es humano y va a necesitar un tiempo de luto. Es ahí donde hay que orar por ellos, desde nuestra casa para decir, fortalécelo, consuélalo, porque somos débiles. El problema es entender que ser cristiano es ser superhéroes. No te permites fallar, no te permites equivocarte, no permites tener un mal día y cuando te equivocas dices, no soy cristiano, lo dejo, no valgo. ¿Por qué? Porque te han enseñado que un cristiano siempre recto, siempre recto, siempre. No has entendido lo que es la fe. Un cristiano no vive siempre torcido. Obvio que no, eso no es un cristiano. Si vives siempre torcido, no eres cristiano, ya te lo digo. Un cristiano va recto, pero en ese camino recto tropieza, se desvía un día y vuelve, cae, se lastima. Es difícil, hermano. La vida cristiana es difícil. Esconder las luchas puede dar una impresión falsa de lo que significa seguir a Jesús. Le puedes hacer creer, como muchos evangelios han hecho creer a las personas, que seguir a Jesús es una vida de victoria. Y la gente se acaba desviando de la iglesia cuando llegan los problemas. Porque el pastor le prometió ¿qué? Victoria. Dios restaurará a tu marido, Dios sanará tu casa, Dios unirá eso y pasa un mes, un año y todo sigue desordenado. La lucha sigue ahí, los problemas financieros siguen ahí. Y la gente se va porque cree que Dios no lo escucha, que Dios no atiende su oración, que Dios no lo ama. Mostrar una vida perfecta hace creer a la gente que ser cristiano es tener los hogares perfectos, los matrimonios más felices del mundo y eso es una farsa. Luchamos como cualquier otro ciudadano de a pie. Solamente que luchamos con una esperanza. No luchamos solos. Él lucha con nosotros. Y nunca nos va a dejar. Las pruebas también muchas veces tienen un propósito. No debemos huir de las pruebas y las dificultades, porque muchas veces tienen un propósito. Y por último, las pruebas para nosotros también nos traen una esperanza. Para el ciudadano de la calle, el impío encuentra refugio en el alcohol, el impío encuentra refugio en la droga, el impío encuentra refugio en la prostitución, en los vicios y en cosas pasajeras. El creyente encuentra refugio en Dios. El Salmo 73 y el verso 26 dice: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. El Espíritu Santo intercede por nosotros porque somos débiles. ¿Cuántos de aquí habéis tenido gripe? ¿Cuántos tenéis gripe? ¿Una gripe habéis cogido alguna vez en la vida?
Una gripe, hermano. Una simple infección. Y muchos hemos estado 2 o 3 días en cama. Una pequeña infección nos tumba en la cama, y más a los hombres, que tenemos unas decimillas de fiebre y ya se nos está cayendo el mundo, no puedo arrastrar, hacemos testamento. No estamos hechos para el dolor. No estamos hechos para sufrir. Por eso Dios no nos dijo a nosotros, te multiplicaré los dolores, porque nos hubieran dicho eso y ya apaga, Señor, y vámonos. Multiplícaselo a ella, que está más curtida. Pero hermano, la realidad es que somos muy débiles. ¿Recuerdan cuando pasó aquello de aquel mosquito que se empezó a infectar a un montón de gente? Creo que fue por las zonas de Brasil. Niños nacían mal formados. Un mosquito la que lió, ¿eh? Hubo un tiempo que la gente se moría y cogía enfermedades graves por los pollos, otra vez por las vacas locas, otra vez por... Siempre un animal la que lía. Cualquier cosa nos tumba en cama, hermano. La fiebre nos deja sudando en el sofá, cansados, abatidos, sin fuerzas, como si nos fueran apaleados. No aguantamos nada, hermano. Te deja la fiebre en casa 2 días y tú piensas, si ahora entramos en guerra, yo tengo que combatir con armas. No aguanto la gripe, voy a aguantar la Segunda Guerra Mundial. Suerte que nació en esta época. Porque somos muy débiles, hermano. Por eso tenemos a un Espíritu que intercede por nosotros. Pastor, ¿por qué el Espíritu Santo intercede por nosotros? Porque somos muy débiles. Hermano, quiero decirte una cosa, y esto es una gran noticia. Hombres, no vayáis de machitos. El hombre creyente reconoce que es débil también. El mundo te hace ser un macho alfa. En las peleas saca pecho. Con las mujeres conquista muchas. Sé un cazador. Dios te dice, una mujer encoge el pecho, mengua, sirve y llora. Eso es un hombre de Dios. Hasta que no asimiléis que ser un hombre de Dios no se parece a ser un hombre en este mundo, vais a sufrir. Porque no le diréis a vuestra mujer que las cosas van mal en el trabajo, no les diréis a vuestras mujeres que la economía está mal, os cargáis el peso, os cargáis el peso, os cargáis el peso y sufrís en silencio. Un día petáis y adiós la casa, adiós la familia, adiós todo. Papá, ¿qué pasó de un día para otro? No, lo fuiste cargando en silencio porque el mundo te ha hecho crecer, que tú tienes que poder con todo porque tú eres el hombre. Ella es ayuda idónea, y una de las cosas que significa ayuda idónea es ayudarte a soportar la dificultad, la tristeza, el abatimiento. Si tu mujer no es tu amiga, no puede ser tu mujer. Si no confías en ella para llegar un día triste del trabajo, ¿con quién te crees que me voy a desahogar yo cuando querría estrangular a un hermano de la iglesia? ¡Ah, qué licia! Ella misma me lo dice, amor, no es prudente que vayas a decir, quiero estrangular a fulano o a los demás. Dímelo a mí, estrangúlalo a solas conmigo. No, y es verdad, ella me consuela y luego veo al hermano y digo, ya se me han pasado las ganas de matarte. Pero si lo hubiera contado a los demás hombres, se hubiera liado, hermano. En un mes la iglesia entera sabría que odio a un hermano y fue un día que tuve un mal día y me pisó un zapato y me molestó. Pero si te refugias en tu esposa, ahí las cosas son más ligeras. Te calma, te consuela y ellas saben calmarte. Saben hacerte ver la vida de otra manera. Pero somos débiles, hermano, y los hombres también. No debemos cargar con todo el peso de nuestras casas. ¿Sabe? Un hombre puede llorar. Un hombre puede estar cansado. Vivimos en culturas que nos hacen creer, no, tú eres el hombre, no llores, no protestes, trabaja, sé una mula y cuida tu casa. No, hermano. Lloramos, sufrimos. Y muchas veces por ocultar esa debilidad cometemos luego errores porque la debilidad nos supera. Pero si la compartiéramos con los demás porque reconociéramos que somos débiles, las cosas serían diferentes. Hermano, la primera cosa que tienes que saber hoy es que el Espíritu intercede por ti porque eres débil. Yo no hago esto nunca en las iglesias y lo voy a hacer hoy, pero no lo voy a hacer nunca más. Mira al hermano que está a tu lado y dile, eres débil. No lo hagas. Estas cosas me parecen una patochada. Ya te lo digo yo, hermano, sois débiles. Somos débiles. Es que si empezamos con eso, nuestra iglesia se desvía de lo bueno. Ya estoy yo para decir las cosas. Somos débiles, y mucho, hermano, y mucho. Pero el Espíritu intercede por nosotros. Pero no solo intercede porque somos débiles.
Él intercede por otra cosa. Él ha dicho que intercede en nuestras debilidades porque no sabemos orar como debiéramos. Entonces, ¿qué hacemos cada día cuando hablamos con Dios? Oramos, pero muchas veces no oramos bien. El propio Santiago lo dijo en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres, en vuestros deleites. Señor, cuida mi casa, cuida a mi hijo, cuida a mi marido, dame trabajo, dame esto, dame aquello, cómprame una casa, cómprame un coche, cámbiame la bujía, cámbiame el motor, mándame un milagro, mándame... ¡Epa! ¿Eso es orar o la carta a los Reyes Magos? No sabemos orar. Hermanos, somos tan débiles que nuestra debilidad se ve en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que más te afecta cuando pierdes fuerzas? Pastor, estoy débil y ya ni tengo fuerzas para orar. Qué casualidad que cuando tu carne es abatida, lo primero que te quita las ganas es de aquello que te va a devolver otra vez la fuerza. Pastor, voy a la iglesia. No, pero es que la iglesia no te va a devolver la fuerza. No, quedamos, pastor, para tomar un café. Yo no te voy a devolver la fuerza. ¿Te das cuenta que cuando pierdes la fuerza, lo primero que pierdes es las ganas de orar, que es lo que te ve hacer ser otra vez más fuerte? El diablo es astuto, hermano. No creas que te quiere apartar de la iglesia. Él está muy tranquilo si te tiene aquí, pero lejos de Dios. Al diablo le interesa que vengas cada domingo caminando por fe y luego no te comuniques con Dios. Es como quien va el domingo a misa. Al diablo le da igual que vayas a misa, al culto, a donde tú quieras. Mientras no tengas intimidad con Dios, haz lo que te dé la gana. El diablo es feliz, ni te va a molestar, te va a seguir dando trabajo, él te va a dejar tranquilo. Porque el mayor deseo de Satanás es que no te relaciones con Dios. A ti te han enseñado que el mayor deseo de Satanás es quitarte el trabajo, el dinero y la salud. Te han engañado. El mayor deseo del diablo es quitarte la relación con Dios. Porque sin trabajo, sin dinero, sin salud, pero con Dios, tú puedes con todo. Pero con trabajo, con dinero y con salud, pero sin Dios, un día todo se va a la basura. Por eso lo primero que quiere hacerte Satanás es quitarte la oración. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros porque somos débiles y porque no sabemos orar. Porque muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Porque pedimos según lo que creemos que es mejor. ¿Cuántos ya hemos orado para que Dios nos lleve a un lugar mayor y no sabemos ni siquiera si es lo que Dios quiere? ¿Cuántos hemos orado para que fulanito se quede en la iglesia y no sabemos si Dios quiere llevárselo? A veces queremos que todos se queden en la iglesia y Dios quiere llevarse a algunos porque vienen a ser tropiezo. A lo mejor tú estás pidiendo que se queden todos y Dios está viendo que alguno viene a dividir y dentro de unos meses la va a liar aquí y Él prefiere llevárselo y tú insistiendo, no, que se quede, que es muy maja su mujer, que Él es muy simpaticote. Claro que sí, el diablo no viene gritando y gruñendo, viene majo siempre. Y luego hace daño. Las serpientes no vienen dando gritos, que llego. No, vienen silenciosas. Se va acercando. Mira qué mona, ni se levanta a morder. Pero cuando ella va calculando, llego, no llego, está despistado. La serpiente es el único animal que no ataca dos veces. Un león, un perro, lo que sea, él muerde, él va, él insiste. La serpiente no. Parece que le estás ganando la batalla. Mira, le toco la cabeza, qué tontita, no me hace nada. No, no tiene prisa. Ella va calculando cómo mueves el brazo, ella va calculando si va a llegar de un salto, ella ve lo rápido que vas. Pero te digo una cosa, cuando una serpiente ataca, ataca para morder, no ataca para fallar. Lo mismo hace Satanás, él no tiene prisa. Él estudia, él analiza, ve los rincones más débiles, ve las partes más delicadas, ve la gente menos fortalecida, ve los que andan más solos y cuando muerde, mata. Pero nosotros siempre pedimos lo que creemos que es mejor. No, que venga todo el mundo, que se quede todo el mundo, que todo el mundo haga el curso de membresía, que todo el mundo se quede en la iglesia. No sabemos nada, hermano. Y por eso el Espíritu intercede, porque a veces no sabemos orar como debiéramos. Él sabe lo que corresponde. ¿Por qué? Porque Él conoce la voluntad de Dios. Porque Él es Dios. Él pide lo mejor. A lo mejor tú estás diciendo, Señor, que no me despidan. Y el Espíritu está diciendo, no, hermano, tranquilo, ese trabajo no es para ti. Él pide lo que te hace bien, no pide lo que quieres. El Espíritu Santo cuando intercede, intercede por las cosas que realmente necesitas.
Cuando tú crees que necesitas salir de la lucha, Él te quiere tener 2 días más para que seas más humilde. Cuando tú quieres orar para que te levanten como líder en la iglesia, Él te quiere tener más escondido porque sabe que eres soberbio y que lo peor que te puede pasar es que el pastor te dé un cargo. A lo mejor yo miro a alguien y digo, no, voy a darle un cargo. Si no oro, hermano, puede ser el mayor fallo que cometa. Porque si yo a una persona soberbia que corre detrás de una posición le doy un cargo, porque esa persona va a venir, se va a pegar a mí, pastor, estoy aquí para lo que necesite, cuente conmigo, no falta, o sea, me hará la rosca, me hará la pelota, me hará lo que sea. Y yo me voy a confundir y voy a darle un cargo y luego lo voy a liar. Porque va a ser soberbio, engreído, orgulloso. Y a lo mejor aquel que nadie miraba, Dios dice, pero es aquel el que quiero. El humilde, el que no lo busca, el que solo quiere servir, el que solo quiere lavar los pies de sus hermanos. Nosotros pedimos lo que creemos que es mejor. El Espíritu intercede como debe, porque Él sabe la voluntad perfecta. Él conoce lo mejor para nosotros. Hermano, el versículo 27 de Romanos 8 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo que el apóstol Juan nos enseñó en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Tú crees que Dios está con el oído atento a cada una de tus peticiones? Y hay veces que estás pidiendo cosas que Dios dice, eso no te lo voy a dar ni por asomo, hermano. ¿Cuántos tienen hijos? Sobre todo chiquititos. Los grandes ya han aprendido, algunos no, pero algunos ya sí. Pero sobre todo los pequeñines. Son las 12 de la mañana. Te lo has llevado al súper de compra para hacer la compra para la semana y ya dentro de nada tú sabes que en 1 hora vais a comer. El niño llega al súper y a las 12 te va a pedir patatas, unas patatas, un helado, una chocolatina, un de esto. Y a veces para que se calle le das una bolsa de patatas. Anda, come. Y se harta patatas. Llega a la 1. Mamá ha hecho el arroz, los frijoles, la carne empanada, el pollo, lo que coman ustedes, las arepas, los tamales, qué sé, ceviche de lo que sea, la salsa amarilla esa rica de queso, lo que sea. Las patatas a la huancaína, ¿cómo se llaman esos platos? No sé pronunciarlos, pero me los sé comer a gusto. Pero hermano, yo te digo una cosa, cuando pones esa comida en la mesa, el niño ve, hace así con la cuchara y ¿sabes qué te va a decir? No tengo hambre. Y la mamá enfadada encima le va a decir, eso por comerte las patatas. Número 1, ¿con qué dinero las ha pagado? Número 2, ¿quién se las ha dado? Número 3, ¿quién es la autoridad? Número 4, ¿quién tiene la culpa de que el niño no tenga hambre? El problema es que Dios no es mamá. Dios no va a darte algo y encima luego culparte y la culpa es tuya por haberlo pedido. Dios simplemente vas a reclamar, dame esto y no te lo va a dar. Porque Dios sabe que mañana te va a tener quejándote por lo que ha pasado. Dame ese trabajo. Toma, no aguantes ese trabajo, pastor, no aguantes ese trabajo. Dios te prefiere en paro que reclamando, porque Él dice, haced todo sin murmuración. Señor, dame un marido. No sabes vivir en pareja, no sabes reclamar, no sabes someterte a nadie. Tienen que adaptarse todos a ti, seguirte el ritmo. Dios te manda un marido que te va a decir, hoy vamos para casa de mi madre. No, a mí no me apetece, da igual, eres mi mujer, vamos a casa de mi madre. No. Señor, ¿por qué me has dado un hombre así? Te da un hombre normal. Tú querías una marioneta que danzara a tu estilo y te he dado un hombre. Porque ser marido y mujer significa hoy por ti, mañana por mí. Hoy hacemos lo que a mí no me apetece nada, que es ver a tu madre, y mañana haremos lo que a ti no te apetece nada, que es ver a la mía. Y eso es un matrimonio, y vas a ir y vas a sonreír. Y vas a abrazar a tu suegra y le vas a decir, te amo como una madre. Y ella te va a mentir y te va a decir, y yo a ti, cariño, te quiero como un hijo. Reclamáis de un marido que nadie os obligó a tener, lo elegisteis vosotros. Y te digo una cosa, es que no era así cuando... No, engañes, sabías que era así, hombre. Pensabas que cambiaría y te salió fatal. Lo peor es que también pensaba que tú cambiarías y tampoco ha salido muy fina. Entonces, soportaos los unos a los otros.
Amaos los unos a los otros. Y como no se puede, al que Dios se lleve primero, el otro es libre de escoger uno y elegir mejor. Pero mientras tanto, amaos y con paciencia. Nosotros no sabemos pedir, hermano, y por eso nos ha ido muy mal en la vida. Porque muchas veces hemos hecho cosas que no nos convenían, que creíamos que eran lo mejor. Conozco gente que se fue de España porque alguien le dijo, no, vuelve aquí, que el país ha mejorado. Vuelven y al año siguiente están, tengo que volver a España, aquí no hay trabajo, aquí no está bien, encima tengo miedo, no se puede ir al cine por la noche, no hay para el cine, o sea, hay para vivir, pero no hay para el cine, para salir al McDonald's. Aquí el McDonald's parece vale 10 veces más. Allí los mendigos comen en McDonald's con €1 y aquí los empresarios comen en McDonald's. ¿Qué he hecho? ¿Te has ido? Porque eso es el ser humano, hace cosas que cree que le convienen y se equivoca. Hace cosas que cree que le convienen y no sabemos lo que nos conviene, porque somos como niños. ¿Sabes por qué? Porque solo conocemos el presente. No conocemos el futuro. Vemos a una persona y nos encanta hoy, no sabemos quién va a ser mañana. Por eso tengo que ver a su madre, a su padre, ver las manías que tienen, porque seguramente va en esa dirección. Todos los trabajos son muy bonitos los primeros días. Todas las iglesias son maravillosas. Vienes aquí, no me reciben bien, el pastor buena palabra, todos muy majos. No, yo ya te aviso, va a haber días malos, días que te van a tratar mal, días que no te van a saludar, días que no te vas a edificar. ¿Qué va a pasar esos días? Te vas a ir. Cuando solo nos movemos por lo que creemos que queremos, nos va a ir muy mal en la vida. Pero el Espíritu Santo pide como debiéramos nosotros. Él pide conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú dices, me quiero ir de esta iglesia, el Espíritu Santo dice, haz que se quede, Señor. Porque no hay que ir de una en otra. Porque hay que crecer en una iglesia. Porque no se trata de lo que la iglesia no me ha dado. Se trata de lo que yo no le estoy dando tampoco a la iglesia. Se trata de que el pastor no me visita y yo lo he visitado. Se trata de que el pastor no me llama y yo lo he llamado. Ah, pero es él el pastor. No, él es un hermano que hace un trabajo, pero es un hermano en la fe. ¿No será, Señor, que yo estoy cobrando mucho y no estoy dando nada? ¿Qué pasa si me midieran en la misma vara que la que yo estoy midiendo? Al final te quedas y dices, no soy digno de irme porque tampoco he hecho nada por ellos. Cuando no te mueves por el impulso y te mueves por la voluntad de Dios, toda la vida va mejorando. Es un poco más estable. Otra cosa que hemos podido ver es que no solo pide por nuestra debilidad y no solo pide porque nosotros no sabemos cómo pedir y no solo pide porque Él conoce la voluntad de Dios, sino que pide con gemidos indecibles. ¿Saben qué significa gemidos indecibles? Gemidos indecibles significa en silencio. Gemidos que no hacen ruido. Hermano, un pastor dijo una vez que no es que el Espíritu Santo esté en el trono de Dios orando todo el día, sino que Él está dentro de ti y desde dentro de ti clama. Él es la fuerza que hace que sigas adelante porque Él está clamando porque tú tengas fuerza. Él está clamando porque sigas orando. Eso que te hace sentir un día, voy a orar, voy a leer la palabra, voy al culto, es Él que está gimiendo diciendo, haz que ore, haz que se levante, haz que... Lo que pasa es que lo hace en silencio. Pero desde dentro de ti es lo que te mueve, es lo que te levanta, es lo que te fortalece. Y nosotros tenemos una esperanza, hermano. La esperanza es que Cristo nos comprende. Porque una de las cosas más maravillosas que tenemos es saber que el Espíritu Santo intercede, pero conoce cómo nos sentimos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cuando Israel oraba a Dios tenía un problema, ¿sabes cuál era? Que no sabían si Dios entendía lo que pasaban. No habían visto a Dios llorar, no habían visto a Dios tener sed, no habían visto a Dios tener hambre. Entonces Israel tenía a un Dios lejano que no sabían si los iba a comprender. Pero nosotros tenemos a Jesús. Tuvo sed, tuvo hambre, fue traicionado, perdió seres queridos. Jesús lloró, lo insultaron, le golpearon. Seguramente fue tentado, porque lo dice, tentado en todo. Seguramente mujeres irían a tentarlo, la sexualidad iría a tentarlo, la codicia iría a tentarlo. Satanás le ofreció poder, Satanás le ofreció gloria. Entonces ahora tenemos una cosa maravillosa, que cuando nosotros oramos, sabemos que quien intercede por nosotros es alguien que nos entiende. Ahora podemos decir, Señor, estoy triste y tú lo sabes.
porque tú también has sentido tristeza. Señor, me ha traicionado mi hermano de la iglesia, pero tú sabes mejor que nadie lo que es ser traicionado. Señor, estoy pasando necesidad y mejor que nadie tú sabes lo que es no tener donde recostar la cabeza. Y no hay nada más hermoso que orar a un Dios que sabes que ha vivido lo que tú estás viviendo y que Él entiende lo que estás sintiendo. Porque cuando alguien se muere, un familiar, y te dice, mi hijo ha muerto, y tú le dices, siento mucho lo que estás sintiendo. Bueno, tú no sientes nada, tú no sabes lo que es eso, no tienes hijos, no. A veces uno te quiere consolar y no puede porque no te sabes poner en el otro lugar, porque tú no has pasado por eso. Pero tenemos a alguien que intercede por nosotros, que ha pasado por esas cosas, que ha tenido experiencias en esta tierra. Ya no es un Dios lejano que no sabe lo que es hambre y sed. Ahora es un Dios cercano que sabe lo que es sufrir, lo que es el dolor, lo que es perder un amigo como Lázaro, lo que es ser traicionado por un amigo cercano como Judas, lo que es ser negado por un amigo como Pedro, lo que es pedir agua y que te den vinagre. Él sabe lo que es que te escupan en la cara. Entonces Él sabe cualquier cosa que puedas estar sintiendo. Él ya la ha pasado. Entonces yo quiero darte 5 mensajes de ánimo para terminar. 5 frases que quiero que te grabes en tu corazón. Número 1. Sé estimulado en este día en que no estás supuesto a conocer la voluntad de Dios en cada aspecto. Déjame decirte una cosa. No vas a saber siempre cuál es la voluntad de Dios. Vas a encontrar mensajes en YouTube que te van a decir ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Yo tengo un mensaje así. Y te doy un consejo. No siempre la vas a saber. Esos mensajes te dirán que ores, que leas la palabra y que busques a Dios. Pero si tú eres sincero como yo, hay días que buscas en la palabra y buscas en oración y no sabes qué hacer. No encuentras respuesta. Hay días que te notas que te la juegas a una carta, porque Dios no te dice exactamente qué hacer en esa situación. Hermano, la Biblia no habla de todas las cosas. No habla de cocaína, no habla de heroína, no habla de cómo tratar a un drogadicto, de cómo tratar a un borracho, no habla de cómo ir a predicar a un prostíbulo, no habla de cómo tratar en algunas áreas de la vida que no estaban en la sociedad en ese momento como en la de ahora y no están registradas. ¿Y qué hago, Dios, con esto? Ha venido un hermano con este problema, ¿y qué hago? Y a veces Dios, no sé. Hermano, déjame decirte una cosa, no estás obligado a saber en todo momento cuál es la voluntad de Dios. A veces vas a tener que pedir sabiduría a Dios para que te ayude a tomar las mejores decisiones. Pero déjame decirte que en muchas te vas a equivocar. Si te equivocas, no es que Dios te haya desamparado ni que hayas fracasado, es que eres humano y los humanos se equivocan. Si lees las cartas de Pablo, verás que hay veces que Pablo dice, y iba para esa ciudad, pero se cerraron las puertas y tuve que volver. Y nadie dijo, eres un fracasado, no te guía el Espíritu, porque si te guiara el Espíritu hubieras ido y ahí hubieras predicado, pero no te dejaron entrar. Pablo dijo, no, pero yo entendí que si no era ahí, pues me voy a la otra ciudad. Porque el ser humano se equivoca y de los errores se aprende. Nunca vas a saber toda la voluntad de Dios. Hay veces que sí, pero hay días que no, que te vas a sentir como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Busca amigos. Gente sabia, que te aconseje, que te guíe, gente que haya pasado por esas cosas y te pueda hacer evitar problemas que ellos ya tuvieron con sus malas decisiones. Y déjame decirte una cosa, hay días que vas a tener que ser tú el primero que se equivoque para mañana ayudar a otros a que no se equivoquen. Número 2, sé estimulado en que tu perplejidad y gemir no está siendo observado, sino que está siendo entendido. Cuando tú estás sufriendo en el Señor, cuando estás sufriendo en tus oraciones, nadie te está juzgando, sino que Dios te está comprendiendo. No pienses que Dios te está apuntando con el dedo como mira qué mal lo ha hecho, por eso sufre. No, Dios está comprendiendo tu dolor. Y no hay nada más bueno para nuestro corazón que ser entendidos, que saber que alguien nos comprende. Número 3. Sé estimulado en que la obra de Dios para ti no está limitada a lo que puedes entender y expresar con palabras. A veces no sabes qué decir. A veces no sabes qué hacer. Y Dios no se limita solo a tus capacidades. Dios va mucho más allá de tus palabras. ¿Saben qué quiere decir esta frase? Que cuando tú no tienes palabras, Dios habla por ti. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces vas a orar y no sabes qué decir. Estás tan abatido
que solo quieres poner una alabanza y estar en silencio. ¿No te ha pasado nunca esos días? Que no quieres ir a orar, pero estás muy mal y no salen palabras. Solo pones una alabanza para crear un ambiente y te quedas en silencio. Pero hermano, en ese silencio Dios sigue trabajando y el Espíritu Santo sí que está hablando. Un espíritu que te comprende, que te entiende, entiende tu dolor y Él está pidiendo a Dios por ti. Cuando tú callas, Dios sigue hablando. Por eso déjame decirte otra cosa. A veces estás mejor callado. Porque cuando tú callas, Él ora por ti. Que nadie te haga entender que la oración es ir a hablar. A veces la oración es ir a escuchar. A veces la oración es simplemente sentarte en un sofá, mirar al monte, mirar al océano, ponerte alguna canción y pensar en Él. Y simplemente sin palabras en tu mente decirle, estoy mal, no tengo fuerzas. Si no me ayudas, este matrimonio no sale adelante. Es pensar en tu corazón, Señor, lo he hecho mal y mi familia se me va de las manos. A veces no hay palabras, hermano, porque la debilidad es tan grande que no salen palabras. Pero simplemente con tu mente dile a Dios y con tu corazón, Señor, o entras a jugar en este partido o nos echan del Mundial como a Portugal o a Argentina. Espérate que hoy nos vamos nosotros, ¿eh? Dios no está limitado a lo que tú puedes decir. Hay gente que te va a decir, decláralo, que hay poder en tus palabras. Yo te voy a decir otra cosa. Hay días que no hay palabras para decir. Porque no tenemos poder, hermano. No somos poderosos. No hay poder en tus palabras, ¿sabes por qué? Porque no hay poder en ti. Tú no eres poderoso. No te pongas armadura de cristiano. Te han hecho entender que te pongas la armadura, que cojas la espada, el escudo y que declares porque tu palabra hay poder. Quieren hacer de ti un superhéroe que no es real, hermano. No es real. Hermano, la realidad es que eres un pedazo de barro, frágil, débil y delicado, que si anda, camina y hace algo decente, es por la fuerza que Dios pone en ti. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Dios no quiere que te sientas poderoso. Dios quiere que mires al cielo y digas, mi poder viene de ti. Mi fuerza viene de ti. Porque en mí solo hay debilidad. En mí solo hay cosas malas. Y todo lo bueno viene de ti. Número 4. Sé estimulado en que en tu debilidad y enfermedad, en pérdidas, dificultad y peligro, el Espíritu de Dios ora por ti y no en contra de ti. Cuando tienes a un ser querido en la cama de un hospital y ya solo te quedan lágrimas, Él ora por ti. Él ora por ti. Y número 5, finalmente es estimulado en que Dios Padre escucha la oración del Espíritu y que la oración del Espíritu Santo es siempre por ti y no por cosas. El Espíritu Santo no pide coches, no pide trabajo, no pide salud, no pide dinero. El Espíritu Santo pide por ti. Hermano, en este día vengo a decirte una cosa. Eres débil, no tienes fuerzas, a veces no sabes orar, a veces no consigues orar, pero ten ánimo. El Espíritu intercede por nosotros y nunca nos va a dejar solos. Vamos a orar. Pónganse en pie.